Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency, la agencia especializada en experiencia de usuario. Bienvenidos a UX al Suave, un espacio donde hablamos sobre diseño de interacción en español y sin presiones. Hoy tenemos el gusto de tener a Caro Lovares, diseñadora visual de UX y líder de contenido en el equipo de Más Mujeres en UX Costa Rica, voluntaria de Ixta Costa Rica. Hola, ¿cómo estás? Hola Paco, muchas gracias, súper bien. Muchas gracias por el espacio. Segunda vez que estás acá, para contar un poco, ya que ya estuvo aquí, pero repitiendo. La segunda persona que repite en UX al Suave. Hablemos un poco de cómo comenzó Caro en el mundo del diseño. Bueno, yo creo que no sé si va a ser una historia un poquito larga, pero creo que todo tiene mucho sentido cuando la cuento. ¿Cómo inicié? Bueno, creo que desde pequeña, podría decirlo, aunque no es como diseñadora. Tuve el privilegio y la oportunidad de estudiar la parte de primaria y secundaria en un colegio artístico. Entonces siempre tuve contacto con las diferentes ramas artísticas, por ejemplo, el teatro, que me encanta, la música, que también es algo que, a pesar de que por muy poco tiempo toqué varios instrumentos, la música siempre está ahí y entonces es algo que siempre está en mi día a día. También estuve en contacto con la danza y ya también las artes plásticas. Entonces en esta última, ya cuando yo estaba en la parte finalizando el colegio, me especialicé durante los últimos años en lo que era un técnico en pintura y grabado. Y yo creo que grabado, justamente como esa especialidad, era ya una introducción a las artes gráficas. De hecho, recuerdo como mis profesores seguro veían algo ahí que tal vez me estaba interesando, entonces me empezaron como a enseñar a preparar un poco con programas y cosas de diseño ya, porque me decían, usted va seguro a estudiar diseño gráfico. Entonces, bueno, ya después de eso viene la etapa de la universidad y hacer los exámenes. También tenía como esa espinita de que tal vez me gustaba la arquitectura. Y en el momento que hice los exámenes, me di cuenta cuál era el charco. O sea, me di cuenta que definitivamente el diseño me sentía súper a gusto y arquitectura me generaba mucha ansiedad. Entonces, bueno, una cosa que demostraba eso era que definitivamente no pasé la prueba de arquitectura y pasé súper bien la prueba de diseño. Entonces, como resumen rápido ahí de la U, ¿verdad? Estudié en la UCR, el bachillerato y la licenciatura. Y también cuando estaba en la U, como en segundo o tercer año, aparte de la parte académica, yo decía, y siempre veía vacantes así de diseño y pensaba en el futuro. Y me daba cuenta que había que tener experiencia para empezar a trabajar. Entonces, desde la U busqué como oportunidades de trabajo con diseño en diversas oficinas y proyectos, como por ejemplo, trabajé con ProInnova, que es la unidad de la Vicerrectoría de Investigación, trabajé con Auge, que era la agencia de emprendimiento de la UCR, y además es súper interesante en esa parte porque ahí aprendí de procesos de emprendimiento e incubación, como te digo, pero también desde la parte de plataformas y emprendimientos tecnológicos, porque me tocaba diseñar para los emprendimientos tecnológicos que estaban incubándose en auge. Entonces, por ahí empezó como esa primera experiencia de trabajo. También tuve la oportunidad dentro de esos mismos años, de trabajar 3 años en el área de producción gráfica de una revista y un medio de comunicación que era de la Federación de Estudiantes y coordinar los proyectos, ¿verdad? Como conocer sobre diseño editorial, impresión y así. Y bueno, ya una vez que salí de la U, empecé como a trabajar en agencias y también dentro me quedó eso de emprender, ¿verdad? Creo que Auge y ProInnova definitivamente fueron una etapa que marcó sobre qué también estaba interesada en hacer. Entonces también junto con 2 colegas, bueno, ellos eran de comunicación, son de comunicación, productores audiovisuales, empezamos con un proyecto de emprendimiento desde una pequeña agencia, no diría agencia, una empresa de producción audiovisual y diseño. Entonces ahí durante varios años estuvimos trabajando
varios proyectos súper interesantes, también como desde el aspecto social, apoyábamos proyectos de gobierno también y posteriormente pues por diversos motivos no pudimos seguir con esto, pero de la travesía que ha sido los últimos años ha sido como, bueno, también me interesó mucho estudiar como educación como un énfasis que me complementara a la hora de ser diseñadora, entonces he tenido oportunidad de dar clases de diseño en universidad y ya más recientemente, tal vez de aquí a hace 2 años, empezó eso de que empecé a conocer más o tal vez un enfoque más claro sobre qué podría ser el UX design y me empecé a formar en esto. Entonces ahorita soy como un híbrido, diría yo, de diseñadora gráfica, visual y UX. Yo creo que todos hemos pasado por esa evolución. Aquí han venido muchos arquitectos. Yo creo que es lo más común. Qué curioso. Sí, sí. O diseñadores gráficos. Es lo segundo. Pero siempre vienen de diseño. Ahora, hay gente que no ha venido de ninguna rama, ¿verdad? Han venido personas que vienen totalmente de finanzas, administración, ¿verdad? Y es increíble cómo han pasado a este rol de diseñador de interacción, ¿verdad? Porque para ser diseñador de interacción no necesitas tener background de diseño, ¿verdad? Que eso es lo que que las personas deberían saber, ¿verdad? Que no necesariamente tienes que tener un background, tienes que dibujar un montón. No. O sea, tienes que saber un montón de otras cosas, ¿verdad? Ahora, vos eres visual designer. Ya hemos tenido la oportunidad de tener aquí a varios visual designers, pero yo creo que en el caso tuyo a mí me gustaría que explicaras con tus propias palabras qué es un diseñador visual en español. Sí, bueno, muy sinceramente yo esto del visual designer lo pensé y lo entendí tal vez hace poco, ¿verdad? Como te digo, yo siento que lo que te estaba comentando anteriormente es como un proceso que desde siendo diseñador ha sido más natural, como esta transición, que ir conociendo diferentes áreas y ir, ¿verdad? Como desarrollando. Pero realmente estaba como, una vez estuve con esa duda de qué era exactamente, o poniéndole un nombre, qué es exactamente lo que soy, ¿verdad? De repente pienso que no es estrictamente necesario tener una categoría, más cuando uno lo que si busca que siempre aprender nuevas cosas y, ¿verdad? Y ahí ir encontrando áreas que le vayan gustando. Entonces, tal vez no es como estrictamente necesario tener esta categoría, pero sí es importante muchas veces cuando uno se presenta como a nivel profesional, que la gente tenga una idea de qué es lo que se hace. Entonces, el visual design o diseño visual es principalmente como esa persona que tiene la capacidad de resolver problemas a nivel de diseño, ¿verdad? Sea para marcas, productos, servicios, desde el aspecto visual, valga la redundancia, pero donde, por ejemplo, tenga ese cuidado en el momento de crear alguna interfaz. De hecho, el visual design lo que se dice es que es toda esa persona que aplica el tema del aspecto visual para las partes digitales, ¿verdad? Para herramientas digitales. Entonces, ¿qué hace o qué tenemos que tener en cuenta? Toda la parte de elementos, valores, colores, principios de los elementos que componen, ¿verdad? Que lo componemos. La presencia, por ejemplo, si hay dentro de una organización en la que estamos, ya hay líneas o guías muy específicas, entonces velar, ¿verdad?, por mantener esas guías. Y yo pienso que es como de una parte más estratégica, por así decirlo, ¿verdad?, respetando todo este valor visual de lo que estemos creando. No sé si fue una buena forma de explicarlo. De hecho, sí, Google le llama a este tipo de posición generalista. De hecho, es como saber un poco de todo y es más basado en que hay lugares que necesitan personas que sepan un poquito de todo. Y eso es lo que crea que el diseño sea bueno. No, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que un visual designer solo sabe diseño, ¿verdad? Sino tienen que saber un poquito de todo. Hay gente que a esa posición le gusta mucho porque sí se diseña, no como a diferencia de un diseñador UX puro y duro que no diseña, no hace nada de colores, por así decirlo, sino es más investigación, copywriting, arquitectura de la información, ¿verdad? Pero hay lugares que necesitan diseñadores visuales y ese es otro camino para las personas que andan buscando algo más diseño.
digamos, diseñar bonito, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Ahora, la complementación de estas posiciones es muy importante, ¿verdad? En tu opinión, Visual Design necesita saber alguien UX, necesita saber UI, ¿qué más necesitas saber, verdad? Cuéntanos un poco más de tu día a día en tu trabajo para que la gente escuche más o menos si ese es el camino que quieren llevar. Voy a hablar como desde mi experiencia, porque de repente uno dice algo, pero no es como que eso tenga que ser tal cual, pero voy a hablar como de lo que yo he sentido. A mí definitivamente en el momento que empecé a aprender sobre UX, me hizo reforzar, o sea, de repente como diseñadora gráfica y cuando ya me empezó a surgir la necesidad de crear para diversas plataformas o sea, en los últimos años, más que todo, porque no es como que era lo que hago o he hecho mucho, pero sí el UX, por ejemplo, me ayudó a entender o encontrar esa duda o esa pregunta que siempre tenía sobre de qué es mi capacidad como diseñadora para poder generar soluciones efectivas, para ver las cosas más de manera más global, de buscar el aspecto de la investigación. A mí me ayuda muchísimo porque me complementa en el sentido de buscar la información más allá de lo que me dicen que necesito hacer, poder entender qué es lo que necesitan las personas, poder hablar, poder investigar. Entonces, desde la parte del UX siento que es algo súper importante. También eso depende del enfoque. Si la persona o en sus tareas diarias necesita también generar lo que es diseño de interfaz, ¿verdad? Sí siento que el UI o el diseño de interfaz en sí es algo que deberían ponerle atención, ¿verdad? Es bastante distinto cuando uno diseña pensando en una publicación o materiales impresos a cuando ya lo llevamos a plataformas digitales. De verdad que hay muchas cosas que aprender del aspecto de la accesibilidad, del aspecto de espacios, ubicaciones, cómo la gente consume la información en estas plataformas que estemos diseñando. Entonces, yo la verdad a veces soy como fan de estar aprendiendo, entonces siempre busco la manera de poder mejorar muchos aspectos. Si un día de esos estaba hablando con unas estudiantes de la UCR que justamente me preguntaban como la diferencia entre el UX y el UI, ¿verdad? Y ahí yo les hablaba de que muchas veces se confunde, ¿verdad? Como que ya por ser UX ya tenés que hacer UI, ¿verdad? Y no necesariamente. Pero sí creo que por lo menos el entender varias de esas áreas, ¿verdad? Los aspectos más importantes sí es necesario. Y saber diferenciar ambas, porque Sí. digamos, yo creo que parte también importante para los chicos que están en esto y están comenzando es que sepan que los reclutadores normalmente no saben diferenciar estas posiciones, ¿verdad? Ustedes pueden entrar a ser visual designers, no hay ningún problema, y está bien, o sea, no hay ningún problema. Pero a veces los reclutadores piden como pedir al niño, ¿verdad? Y es importante que sepan eso de que las posiciones a veces se convierten en yo quiero todo, ¿verdad? Que programen, que todo, ¿verdad? Y normalmente eso no es ser un UX designer, ser un UI designer, ¿verdad? O Y un de visual hecho, designer. entender también todas las áreas que están dentro del UX, ¿verdad? O sea, los roles. Uno no puede acaparar todo, ni siento que sea sano dentro de los equipos, ¿verdad? Como que una persona sea la que tenga que desarrollar cada uno de esos procesos. Entonces, sí sería bueno que en el momento que busquen la información o sobre qué quieren formarse, puedan entender los diferentes roles que se dan dentro del UX, cuáles son también las dinámicas o las funciones que puede tener una persona que ya más bien haga diseño de interfaz, ¿verdad? Entonces sí es bastante interesante diferenciar eso. Bueno, cambiando un poco de tema, algo que tenemos Carol y yo en común, hemos trabajado en aplicaciones de migrantes para migrantes. Y yo quisiera que Carol nos cuente un poco, basado en su trabajo actual, que no podemos decir cuál es, qué es trabajar para personas en riesgo, personas migrantes, ¿verdad? Yo traje a Carol hoy aquí para hablar un poco de eso, para que sepan
los que nos escuchan, que a veces ustedes tienen que diseñar para personas que no tienen los recursos, que tienen dispositivos antiguos o tienen muy mala conexión a internet y tienen que diseñar para un todo, para un conjunto y cómo su diseño puede afectar a esas personas para bien, de hecho. Entonces, ahora Carol nos va a contar un poquito qué es diseñar para personas migrantes. Sí, diseñar para migrantes ha sido una escuela bastante interesante y muy grande en que he tenido. Siempre, como te estaba contando, he tenido como ese interés de crear y diseñar para iniciativas y proyectos con enfoque social principalmente. Siento que me llama y me llena mucho más diseñar pensando en un servicio o producto que pueda mejorar considerablemente las condiciones o formas de consumir información cuando las personas están o presentan una situación de riesgo o diferentes vulnerabilidades. Entonces, me ha ayudado mucho más a pensar desde la empatía, a investigar, a poder hablar, a entender cuáles son los distintos contextos en los que viven estas personas, reflexionar sobre la responsabilidad que yo como diseñadora puedo tener a la hora de generar algo para que estas personas lo entiendan y lo consuman. Creo que una de las cosas principales que me ha ayudado también es cuando, por ejemplo, pienso en la posibilidad de que esa persona que está en riesgo o está solicitando una ayuda, ¿verdad? Está utilizando lo que hice, que el diseño comunique lo que realmente se desea mostrar, pensar en la función que puede tener y también tener mucho cuidado con diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, algo que sí hay que tener mucho cuidado es como a la hora de generar imágenes o utilizar imágenes, tener mucho cuidado que no revictimice a la gente, ¿verdad? Hay como prácticas o malas prácticas que en estas áreas se dan de buscar y mostrar a las personas y revictimizar. Entonces eso, tener muchísimo cuidado. Desde el aspecto visual también, como pensar en la posibilidad de que esas personas no lo puedan leer bien, en los tamaños que pueden tener, los colores, los pesos de los documentos o cuando uno genera alguna plataforma, si la plataforma es muy pesada y no le puede cargar bien a la gente porque tal vez no tenga conexión a internet buena, ¿verdad? O muchas veces no se tiene, o desde el teléfono, ¿verdad? Que yo creo que es como la unidad básica que puede tener esa persona a nivel tecnológico, pues no todos tienen como teléfonos que les puedan ser tan útiles como nosotros pensando muchas veces en que no sea, que sean aplicaciones muy chivas, que se vean bien, que funcionen, que esté llena de distintas cosas. Entonces pensar desde también el aspecto básico, pero que tenga la función de comunicar y ayudar a la gente. Ahora, hay que hablar un poco, eso es personal. Nosotros ahora estuvimos hablando fuera de cámara, por así decirlo, de cosas, de cómo pasaban, ¿verdad? Nosotros venimos de un background parecido en ese aspecto. Yo voy a contar que yo trabajé en algo parecido que Carol y uno de los peores casos de mi vida ha sido el siguiente. A mí un migrante, una persona migrante, no voy a decir la nacionalidad, me dijo, a mí me bajaron en Venezuela, pasé el Darién, por el río Darién, o sea, no puede pasar por tierra entre Panamá y Colombia, pasé por el río, me dejaron en Costa Rica, en un camión de pollos, con los ojos tapados, y vi un otro que decía San José, me dijeron, estoy en San José, California. Y le pagué un coyote 200 pesos o 100, era como $1,000, $1,500. Ese es el tipo de personas que este tipo de aplicaciones ayuda. Y esa es la idea de esto, ¿verdad? Aquí viene un tema social. Nosotros como diseñadores de interacción, diseñadores visuales, diseñadores de experiencia de usuario, como quieran llamarlo, tienen que aprender a que esto ayuda y afecta a las personas. Y los requerimientos son totalmente diferentes para algo que es comercio, algo que es de ventas, algo que viene de un recurso muy diferente a lo que es, por ejemplo, consumo a consumo o consumo a negocio. Y entonces tienen que aprender a diseñar diferente. De eso lo chiva de traer a Carol hoy. Chiva es una palabra para los que no son de Costa Rica. A mí se me olvida totalmente como es bueno.
de que es por eso que está Carol hoy aquí. La experiencia que ella tiene en ese tipo de mercado, por así decirlo, para ponerle un nombre, o ese tipo de usuario, es muy diferente. Sus requerimientos son muy diferentes. Digamos, cuando yo trabajaba nos dijeron, mira, no puedes diseñar de esta manera, los iconos tienen que ser de esta manera, tenés que pensar que el teléfono que esa persona anda puede ser 5 años más viejo del que vos tenés. Probablemente su conexión de internet es limitadísima. La aplicación se tiene que actualizar cada media hora, una hora, cuando él va pasando un puesto fronterizo y tiene internet inalámbrico y puede actualizarla. Cosas así son las que uno vive. Y es increíble, digamos, yo trabajé muy poco en un proyecto para esta ONG, y es increíble escuchar esas cosas. Digamos, uno está acostumbrado a sacar personas, data de usuarios que son de otro tipo de mercados, y escuchar estas personas que uno les va a cambiar la vida es increíble, ¿verdad? Y yo creo que Carol tiene más experiencia, obviamente, que yo, ¿verdad? Que trabajo más años en este rubro, de contarnos más que todo cuál puede ser el proceso, ¿verdad? De cómo se diseña para personas en vulnerabilidad, que yo creo que esa es la parte más difícil. Yo la verdad que esto ha sido también posible gracias al equipo, porque hay personas, o sea, algo que destaco muchísimo de la oportunidad de trabajar con esta organización es estar cerca de personas de diferentes áreas, desde la parte de psicología, comunicación, datos, gestión por ejemplo, la parte de geografía, ¿verdad? Hay muchísimo. Y yo creo que cada una de estas áreas ha complementado que me ayudan a entender de manera más sencilla quiénes son las personas con las que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque las situaciones cambian constantemente. Y no solamente las situaciones cambian, sino que los públicos son distintos. A diferencia, como estabas diciendo vos, de diseñar para alguna marca o un producto en específico, es que los públicos meta son bastante diversos. Y no solamente es el público meta diverso con respecto a una situación, sino a nivel de edades, ¿verdad? La parte educativa. Hay personas que pues no saben leer, no tienen a disposición la capacidad de tener una computadora, un teléfono, ¿verdad? Han pasado por situaciones que otras personas se aprovechan de su vulnerabilidad, ¿verdad? Como estabas contando. Entonces es bastante interesante y a la vez complicado. Siento que también uno desde ese punto de vista es difícil como a nivel personal porque uno entra también mucho de pensar cuando se está diseñando en todas estas circunstancias que le están pasando a esas personas. Entonces, por ejemplo, algo que te quería comentar, una vez estaba aplicando y justamente de hecho ya en pandemia, una prueba de usabilidad de una plataforma que se estaba generando y habíamos acordado con diferentes personas, ¿verdad? Entre esas habían personas migrantes de diferentes lugares y ya por sí sola la prueba era bastante complicada porque era remota, ¿verdad? Y apenas estábamos como en esto de estas dinámicas remotas. Y bueno, de hecho, parte que fueron de mis primeras pruebas de usuarios. Entonces, ya tenía como toda la estructura, pensando en el mejor panorama, que la persona podía entender cómo utilizar, por ejemplo, la plataforma de la llamada, cómo poder compartir la pantalla, yo ver qué es lo que estaba haciendo y había pensado todo el mejor panorama. Y lo que pasó fue que primero esta persona me dice, no sé cómo ingresar, no sé cómo poder hacer lo que usted me está pidiendo como primer paso. Y me decía que ni siquiera el internet que tenía en ese momento, o sea, no era bueno. Al final de todo, no pudimos hacerla. Durante la llamada, a lo que pude escuchar, entendí mucho de su contexto, ¿verdad? Muchos ruidos atrás me hablaron mucho de lo que ella estaba pasando. Y al final, eso yo creo que a pesar de que no pude hacer la prueba, eso fue el mayor aprendizaje en ese momento. ¿Por qué? Porque dejé de lado el pensar de que lo que yo quería probar o validar era lo que funcionaba, sino que me hizo entender
de que se me estaba olvidando estas características y estas situaciones que la gente tenía. Entonces, pues nosotros no sabemos qué está pasando a esas personas, no sabemos si tienen que comieron, no sabemos cuántos días tienen fuera de sus hogares o tal vez si están solos, si no están entendiendo qué está pasando, si saben dónde están, en qué país están, puede ser que ni siquiera sepan dónde están ubicados porque otras personas les han engañado. Entonces es bastante o sea, que aprender, hay bastante que aprender en todo este camino de diseñar para estas dinámicas. Agregando un poco a la definición de persona migrante, yo creo que es muy obvio, digamos, pero una persona migrante se define como cualquier persona que se desplaza o sea desplazado de frontera a frontera, no necesariamente de su pueblo natal, sino de cualquier frontera. Si me equivoco, Carol, corregime. Pero no necesariamente se desplaza por un tema económico, puede ser un tema jurídico, puede ser un tema de carácter voluntario, puede ser un tema de carácter político también. Hay muchos refugiados políticos, Costa Rica tiene un montón, y entonces eso es lo que abre de que las personas que están metidas en este mundo diseñando para personas migrantes en riesgo, también podría llamarse así, tienen que conocer y saber que están diseñando para muchas personas y para muy variados tipos de culturas, ¿verdad? Y idiomas también. Ahora, y volviendo un poco al tema de cómo se diseña en este caso, me gustaría que le explicaras a la gente, en este caso, cómo se adquieren datos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante, porque normalmente nosotros utilizamos herramientas para adquirir datos que se basan en Internet, ¿verdad? Entrevistas, análisis de datos mediante Pendo, por ejemplo, o Hotjar puede ser otra herramienta. Bueno, no nos están pagando, perdón, pero bueno, pero son herramientas que normalmente la gente utiliza para adquirir datos, ¿verdad? Pero en este caso, a mí me gustaría que le cuentes a la gente cómo hacer con personas que no tienen Internet o cómo no tienen acceso o cómo sabes qué decisiones tomar, ¿verdad? En ciertos cambios de diseño basado en que ellos no tienen acceso a tecnología en ese momento. Sí, hay dinámicas que se han estado trabajando recientemente y yo creo que han funcionado bastante bien y es, bueno, como te digo, hay equipos muy grandes, ¿verdad? Detrás de todo esto, no solamente es uno como diseñando, yo creo que yo soy como el punto de contacto final después de todos estos procesos porque se generan investigación, por ejemplo, si hay una comunidad en la que se ve que hay una forma para trabajar con esta comunidad, para poder cambiar algunos comportamientos, lo que se hace son levantamiento de líneas base, ¿verdad? Investigación con las personas, con públicos. Muchas veces, y bueno, la pandemia ha sido un poco complicada, pero se van a los lugares, a las comunidades, ¿verdad? A poder hacer encuestas. Principalmente las encuestas son como el punto de partida donde se dan muchas de las cosas o se empiezan a entender cuáles son las dinámicas y las necesidades. Entonces se levantan encuestas, se hacen talleres de validación también ante algunas de las propuestas que se tienen, validación, escucha de las comunidades y de hecho cuando se está haciendo el proceso de validación, que también se trabaja mucho con actores o ¿verdad? Claves dentro del proceso, como algunas otras organizaciones e instituciones. Una vez que se está haciendo el proceso de desarrollo o producción de las plataformas, productos o lo que estemos diseñando en ese momento, también se busca la validación en esa área, ¿verdad? Entonces, para no necesariamente estar lanzando el producto y que no funcione, sino siempre estar en esa escucha constante de si lo están entendiendo, qué necesitamos reforzar, cuáles otros requerimientos, ¿verdad? Tenemos. Entonces, sí ha sido un proceso de mucha validación con las personas, pero todo va hacia escuchar qué es lo que necesitan, cuáles son las situaciones. Si, por ejemplo, tienen gente que está en comunidades, tienen como referente otras personas, qué sé yo, familiares, amigos que han tenido la situación de migrar también o la necesidad de migrar a otros países y a otros espacios,
y esto muchas veces se ve como un punto normalizado, ¿verdad? En diversos países y comunidades. Entonces, siento que también la base es trabajar con las comunidades directamente. De hecho, entrevista yo creo que es la metodología más utilizada en este momento, en el caso tuyo. Ahora más en pandemia, de hecho. Y es como una persona que se enfrenta a esto, ¿verdad? Para que la gente escuche. A mí me encanta eso porque es como que la gente escuche en UX al suave que mucha gente se dedica a cosas diferentes, ¿verdad? Y eso es lo chiva de este negocio. Ustedes se pueden dedicar a lo que quieran. Hay gente que le gusta banca y negocios. Luis estuvo acá. Hay gente que le gusta trabajar en ONGs. Carol, por ejemplo. Hay gente que le gusta trabajar en cosas que sean más, por así decirlo, de negocios, agencias. Y eso es lo que hace esto tan chiva. Ustedes pueden trabajar en un montón de cosas. Uno puede trabajar en un montón de cosas, diferentes servicios, diferentes clientes. Y eso es lo que lo hace tan bueno, ¿verdad? Hablemos ahora sí de la pregunta que le hago a todos en UX al suave. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver. Carol, tu peor error y por qué. Yo creo que ya la escuchaste la vez pasada. No, la vez pasada no se las hice porque me vinieron a contar nada más. Tu peor error y por qué. En el caso tuyo es muy fácil. A ver, en el caso tuyo es diseño, entonces es muy fácil. Ya para vos sí tengo ejemplos. Adrián, como siempre, va ganando. Diseñé sin requerimientos. Un día escuchamos a Jason hablando de, mira, me faltó esto, lo otro. Lucía dice que tiene un monstruo debajo de la cama que no ha querido sacar en años. Entonces, todos han diseñado cosas diferentes. Todos han cometido errores diferentes. A ver, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu peor error y por qué? Ok, sí, eso te lo había estado ahí como en deuda de la vez pasada con más mujeres en UX. Había pensado en dos, uno muy gracioso, pero eso va más hacia la parte inexperta cuando estaba en la U y fue muy vacilón, entonces tal vez eso no sé si es un error, pero quería hacer como anécdota. Cuenta como error. Todo error es bueno en este momento. Bueno, recuerdo que allá como por, no sé, tal vez fue como en el 2013 o una cosa así. Estaba en la U y bueno, en eso que nos estaban solicitando hacer los TCU, ¿verdad? Que siempre hacemos, que es el trabajo comunal universitario. Entonces, buscando proyectos, encontré o me invitaron a participar en un proyecto que es bastante interesante, así siempre he sido fan de ese proyecto, que es trabajar con población privadas de libertad. Entonces, lo que hacían eran capacitaciones y asesorías para emprendimiento, ¿verdad? Y una vez que esas personas pudieran salir de las cárceles y centros de atención, ¿verdad? Integrales. Entonces, me pareció muy chido, ¿verdad? Como participar con esta iniciativa. Pero en ese momento lo que necesitaban era generar una página web. Y yo si acaso había pasado por el curso que nos dicen cómo empezar a hacer plataformas, pero era súper básico, ¿verdad? Y entonces me dicen como usted sabe hacer páginas web y yo pensando en mi TCU dije como sí, yo la puedo hacer, ¿verdad? Entonces, yo buscando desde cómo hacerlo desde WordPress, ¿verdad? Y con plantillas y de programación, en serio, no tenía ni idea, algo tal vez como básico que entendía. Y por más plantilla que sea, había que programar ciertas cosas. Entonces recuerdo además que en ese momento estaba mucho de que la gente hacía blogs, ¿verdad? Entonces estaba esta plataforma Blogger, que era de Google. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hacer para poder montarles a esta gente en la página web? Y yo ya no podía decir que no, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí busqué plantillas desde WordPress Blogger y bueno, les monté algo en Blogger, ¿verdad? Después de eso, cuando bueno, me acuerdo además que lo estaba haciendo y no era que nada más lo hice, sino que llegó un punto en que dije, no sé cómo hacer esto. O sea, cambiaba código y se me hacía un desorden y se caía y no funcionaba y bueno, al final tuve que pedir ayuda porque no podía, o sea, realmente no podía y ya tenía que entregar. Y creo que esta plataforma estuvo unos añitos ahí arriba, evidentemente tal vez lo cambiaron, no he revisado, pero me pareció muy gracioso porque imagínense yo ahí diseñando en Blogger una página web
viendo cómo la poníamos en línea también. Y así yo creo que estuvo bastante tiempo. Pero bueno, eso es como una anécdota de principiante. Yo no sé si es un error. No, es un error, claro que es un error. Al menos, al menos no lo hiciste en Wink. No, jamás, sí, no, creo que ni existía tampoco, pero sí Blogger, ¿verdad? Bueno, otra cosa vacilona es que después recuerdo el correo donde decía que ya Blogger ya iba a dejar de funcionar, ¿verdad? Entonces me quedé pensando en qué iba a pasar con esa página. No, yo no sé si de hecho ya yo iba a eso. Yo creo que Blogger no existe. Hace años ya no existe. Todo ese conocimiento del internet ya no está. Lástima. Ya no Habían existe. joyas del internet. De hecho, a mí me parece súper divertido porque Google trató de aproximar que la gente hiciera sus páginas web de una forma amigable y nunca lo logró. Nunca pudo, digamos, hacer eso. Con Que Google Sites. sí, sí, exactamente. Google Sites es uno de los productos que yo creo que más ha fracasado de Google porque viene de Blogger. WordPress evolucionó a hacer algo que ahora hacen muchas cosas con él, ¿verdad? Aunque hay gente que hace monstruos de 1000 cabezas, pero eso es otro tema. Ya ese tema lo cubrimos con Lidia el día que vino. Y eso es el otro problema, ¿verdad? Hay gente que crea monstruos de 1000 cabezas, pero Google yo pienso que trató de hacer eso un tiempo, de hecho. Hacer un sitio, un sistema de sitios que cualquier persona que no tuviera conocimiento de nada de programación pudieran hacer, ¿verdad? Ahora viene, digamos, lo divertido. Blogger. Entonces era puro copy. ¿Cómo hacías con los assets? O sea, ¿cómo hiciste? Sí, vamos a ver si recuerdo. Era como generar los assets desde Illustrator, me parece, o Photoshop, no recuerdo bien. Hacerles imagen. Ahí es lo que podía cambiar en la plantilla con el CSS, podía cambiarlo ahí como de nivel de estilos y de subir imágenes. Yo creo que ya me acordé cómo hacía con las imágenes y los assets. Lo subía a una plataforma que ahorita no recuerdo el nombre. Photolog. Que era algo así. Photolog. Como era un banco de imágenes donde uno podía hacerse un perfil y entonces lo enlazaba con el código. Pero bueno, o sea, imagínense, ¿verdad? Eso es hace un montón de tiempo y siempre voy a recordarme de eso, que mi primera experiencia y que aún así tuve que pedir ayuda porque no lo podía hacer. Y después tengo como pensado en otra que es algo que tal vez reúne muchas cosas. Siempre me va a quedar la duda con ese proyecto. Resulta que vamos a ver si lo puedo hacer de manera corta. Tiempo tenemos, no te preocupes. Tiempo tienes, digamos, bastante. Súper. Bueno, como les había comentado al principio, yo trabajé por varios años con un emprendimiento con dos colegas de producción audiovisual, muy cargas ellos dos, y hacíamos principalmente producción audiovisual y diseño gráfico, pero también habíamos empezado como estamos emprendiendo también, y el interés de los tres era desde la parte del aspecto social, ver qué podíamos generar para buscar soluciones, ¿verdad? Pensamos en una plataforma o en la generación de una plataforma que estuviera enfocada para estudiantes que venían saliendo del colegio para hacer las pruebas de aptitud académica de las universidades públicas. Entonces, que pudieran practicar principalmente. Siempre el interés fue que fuera muy oficial, o sea, que estuviera muy cerca de lo que los estudiantes se podían encontrar en la prueba de aptitud. Entonces, empezamos a trabajar una diseñadora, dos productores audiovisuales, ¿verdad? En una app, ¿verdad? Desde el objetivo del proyecto, toda la parte de la investigación. Inclusive nos pusimos mucho como recordar en el papel de cómo se daba esta metodología de preguntas, ¿verdad? Estuvimos con esta aplicación o mínimo producto viable en ese momento, ¿verdad? Que fue incubada o por proyectos o programas de gestión de emprendimiento. Inclusive, bueno, con Auge estuvimos y también tuvimos la oportunidad de tener un espacio con Telefónica que en ese momento estaba con espacios para incubar proyectos. Entonces, súper bien, estuvimos trabajando todo lo que podíamos. Sin embargo, llegó un punto donde no era suficiente nuestra participación en el proyecto, sino que ocupábamos otras personas, principalmente desde el aspecto de la educación, la pedagogía. Y también nos acercamos a las universidades. Dos de las universidades nos dieron mucho apoyo con respecto al contenido.
Sin embargo, una como que sí nos cerró la puerta y era todo un tema porque si no teníamos la capacidad de tener esos bancos de preguntas oficiales o muy cercanos a los que iban a tener en la prueba, tendríamos que generarlos. Y eso implicaba también tener presupuesto. En ese momento poníamos toda nuestra parte a nivel de trabajo, entonces por nuestra parte del trabajo no había que pagarlo, ¿verdad? En desarrollo de esta propuesta, pero sí empezó a ser un poco complicada porque se nos estaba yendo de las manos, o sea, nosotros teníamos que generar todavía otros proyectos para nosotros mantenernos y llegó el punto en que, bueno, inclusive estuvimos en acuerdos con una gente en México que eran casi como un equipo paralelo a nosotros, era muy vacilón porque se parecían mucho a lo que estábamos haciendo, pero estaban allá y nos habían dicho como una oportunidad para generar esas preguntas. Sin embargo, nosotros no teníamos presupuesto y nos estaba costando mucho encontrarlo. Entonces recuerdo que tras muchos meses de trabajo, realmente muchas horas de trabajo, tal vez por un asunto de que no planificamos bien o tal vez no conocíamos cómo poder hacerlo en ese momento, tuvimos que tener una conversación y decir, necesitamos pausar este proyecto. No estamos en capacidad de seguirlo y como eso de tener el monstruito abajo de la cama, yo creo que es eso, de dejarlo ir, de soltarlo tras mucho trabajo que teníamos y que le habíamos puesto mucho empeño. Entonces yo siento que tal vez el error es como de principiantes y también de que no conocíamos muchas de estas dinámicas, es querer abarcar mucho al inicio y no medir correctamente temas de inversión en todos los sentidos para luego simplemente dejar el proyecto archivado. De hecho, aquí cuando vinieron varias personas, bueno, cuando vinieron, no, varias personas en diferente tiempo, uno de sus errores más comunes es dejar ir. ¿Cuándo dejar ir? Yo creo que ese es el mayor de los problemas que las personas cuando emprenden, ¿verdad? Encuentran. ¿Cuándo dejar ir, verdad? Aquí podríamos hablar horas de emprendimiento, ¿verdad? Costa Rica yo creo que es un país demasiado complicado a nivel legal, a nivel administrativo para emprender. Costa Rica es carísimo, carísimo, carísimo. O sea, es increíble lo difícil que es para una pyme, una microempresa, digamos, comenzar. Es súper caro, digamos. Yo he hecho números que más o menos en dólares ocupa solo para arrancar $2,000 siendo una persona, digamos. O sea, es muy caro arrancar aquí, que Hacienda, que registrar la marca, que la caja, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y es donde se vuelve un monstruo de mil cabezas, ¿verdad? Si no tienes números cerrados, ¿verdad? Y cómo funciona todo, es donde se te puede hacer bastante difícil. Ahora, a mí me parece un buen error. O sea, ambos me parecen buenos errores, diferentes, pero están en la lista, están en la lista, digamos. Ahora, el error más complejo de explicar fue el de Chavarría. El de Chava fue complicadísimo explicar el de él, digamos, porque él hace diseño totalmente interactivo. Entonces, pero el tuyo los dos están muy buenos, ¿verdad? Para alguien que está comenzando. Y volviendo a alguien que está comenzando, a ver, para vos, yo sé que, bueno, no hablamos casi de más mujeres en UX, porque ya estuviste aquí hablando de más mujeres en UX, ¿verdad? Capítulo, no me acuerdo cuál, pero es de esta temporada, así que lo pueden buscar en Spotify. Pero para alguien que está comenzando, a ver, cuéntanos, ¿qué tiene que hacer para comenzar en visual design, en diseño visual? ¿Cuáles son vos los pasos que vos pensás, verdad? Que mira, ahí comenzar diseño, comenzar leyendo blogs, ¿verdad? ¿Cuáles son esos pasos que tiene que dar esa persona para aprender de diseño visual en tu experiencia? Claro, bueno, ya encontré cuál es el capítulo que estuvimos con más mujeres en UX, es el capítulo 14, para invitarlas a escucharlo. Sí, 14. Abriendo segunda temporada, pues, fue. Sí, justamente, es cierto. A ver, creo que el primer consejo antes de como cosas muy específicas es no tener miedo como a hacer a los cambios. Estos días justamente lo he hablado con algunas personas cercanas por justamente esta transición en la que estoy, ¿verdad? Como ya como iniciar trabajando en UX más de lleno, después de haber pasado un proceso de muchos años trabajando como diseñadora gráfica y visual.
Y algo de lo que hablábamos es que muchas veces sentimos miedo, o sea, de verdad siempre va a estar presente, más si ya tenemos tiempo trabajando, como les digo, en esa área y dejar como esa zona de confort, por así decirlo, eh, es bastante, o a veces es un poco complicado, pero bastante interesante. Entonces siento que es una motivación muy grande, porque en este mundo hay infinidad de cosas por aprender. Entonces lo que les diría es como que aprovechen mucho las comunidades. Yo, uno de los consejos es eso, como busquen comunidades, sean o busquen en qué actividades pueden ser parte. Algo que destaco muchísimo de las comunidades, por ejemplo, en UX, es que la gente es muy cercana, la gente está muy anuente a ayudarle a uno, a hablar, mentorear, ¿verdad? Aquí, a diferencia de algunas otras áreas, es que aquí no es como, yo tengo tantos años trabajando en esto y yo no le quiero explicar a usted, sino que siempre están como mucho en conversación de qué te puedo ayudar, no, a mí me pasó esto y esto, ¿verdad? Entonces eso es súper, súper bueno. Entonces primero les diría como, si están interesados también, acérquense a las comunidades. Sí, definitivamente estar leyendo, pero yo siento que también esto va mucho a los diferentes tipos de aprendizaje que pueden tener, que tenemos cada persona. Entonces, para algunos, tal vez leer libros, que además en Internet podemos encontrar bastantes, eh, pueden leer libros. Algo que es bastante interesante es buscar artículos más en Medium. Hay un montón de contenido que pueden buscar y que también son bastante claros. Tal vez a veces no tenemos el chance como para sentarnos a leer como un libro ya como completo, pero sí tenemos chance para poder estar buscando artículos en Medium y que nos ayuda como a clarificar ciertas cosas. Eh, Buscar cursos en línea. Ahora tal vez la parte presencial es más difícil, pero bueno, también otro que podemos aprovechar es que hay bastantes capacitaciones y cursos en línea que les puede ayudar. Que escuchen videos, hay muchísimo contenido también. De hecho, como todos estos asuntos de videos de eventos, me di cuenta, si no me equivoco, hoy, que en Vimeo con IXDA Global estaban haciendo categorías en el perfil de Vimeo sobre, por ejemplo, ética, sobre la parte de diversidad, inclusión. Entonces, es entender cuáles proyectos o algunas experiencias de otros diseñadores también van al lado de diferentes enfoques. Entonces, sí, se están compartiendo bastantes videos con diferentes enfoques, entonces aprovechenlo un montón. Eh, para mí, algo que también me ha ayudado muchísimo es, y que aprovecho en el momento que también estoy trabajando, cuando puedo, es escuchar muchos podcasts. UX Salsa por ahí. Escuché muchos podcasts, hay bastante contenido en español y en inglés, y sí, es bastante interesante. Entonces, yo creo que todas estas cosas que les estoy diciendo van o obedecen a diferentes tipos de aprendizaje, pero también pueden complementarlos. Así que, pues, eso es como algunas recomendaciones que puedo dar. Lo bonito de esto es que es un área o son áreas tan extensas, tan grandes, donde hay diferentes roles y diferentes enfoques, que cada aprendizaje va a ser para bien y nos va a ayudar a continuar creciendo un montón. Así que pónganle mucho empeño a eso. Costa Rica exclusivamente. EXDA es una, IXDA es una, pues, para decirlo en español. Más mujeres en UX. A veces WordCamp San José, WordCamp Latinoamérica también han estado acá. De hecho, muy bien. Accesibilidad de Costa Rica también ahora es muy chiva, porque hablan más de accesibilidad, cosas que a veces los diseñadores se nos olvida, ¿verdad? Que existen gente, como decía Roberto, ¿verdad? Mucha gente con diferentes problemas y nosotros vamos a llegar a ellos también en algún momento, problemas cognitivos, ¿verdad? Por la edad. Acérquense a las comunidades, nosotros siempre lo decimos, y no es que ustedes necesiten tener algo, un don especial, un gen para trabajar en esto, no, es más que todo aprender y evolucionar de cómo el mercado va cambiando, y leer, y leer, y leer, y leer, y así vamos a ser mejores diseñadores cada día, ¿verdad? Yo creo, yo creo. Y UX Suave es eso. Y UX Suave trato de que la gente que venga aporte un granito de arena y cuente su historia para que vean y conozcan todos los diseñadores que hay. Bueno, en Costa Rica por ahora, nadie fuera de Costa Rica ha venido, y sepan que todos hemos trabajado en cosas diferentes,
cosas loquísimas, como Chavarría, perdón Chavarría por hablar de vos cada rato, o cosas que son así como increíblemente cool, ¿verdad? Y que yo no me imaginaba que existían, ¿verdad? Como Ana María con los mapas, eso es súper increíble. Y eso es lo que hace esta comunidad tan buena comunidad, digamos, los aportes que hacemos todos los días las personas que estamos en ella y hacemos un granito de arena. Carol, muchísimas gracias por venir hoy. Esa es tu casa. De todo corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé, tus redes, dónde te pueden seguir, dónde pueden saber lo nuevo de Carol. Bueno, yo creo que mejor es más mujeres en UX. Yo creo que publicas más, ¿verdad? Sí, bueno, como que las redes que tal vez utilizo más, LinkedIn a nivel profesional lo trato de estar como actualizando bastante, entonces me pueden encontrar ahí como Carol Ovares. Yo creo que eso no tiene como un nickname ahí específico, entonces me pueden encontrar por ahí y sí, definitivamente les invito a seguir el trabajo que estamos haciendo de más mujeres en UX. También en Medium, bueno, de hecho, la participación que más tengo con más mujeres en UX es desde la parte del contenido del blog. Entonces ahí estamos como publicando bastante sobre las charlas que tenemos, sobre otras entrevistas que también hemos podido hacer. Ya no es como podcast, pero sí lo llevamos a entrevistas de video y escrito a mujeres referentes del UX acá en Costa Rica. Entonces pueden seguirlo por ahí. Sí, de hecho, volviendo al tema, sí pueden seguir más mujeres en UX, super cool. No tienen que ser mujeres, suave, momento. Ese es un tema que todo el mundo me ha preguntado. Voy a aprovechar que Carol está aquí, voy a quitarle un par de minutos más. No tienen que ser exclusivamente mujeres. A ver, yo sé que se llaman más mujeres en UX, pero hay mucho contenido que es muy bueno. Entonces, no necesariamente tienen que ser mujeres para seguir más mujeres en UX. Eso por un lado, ¿verdad? Y por el otro es que síganos en las comunidades, sigan a UX Al Suave en Twitter, sigan a UX Al Suave en Instagram. A veces nosotros también compartimos contenido de las comunidades, charlas. Ahora todo es en línea, pero igual tratamos de ayudar a la comunidad. Y si tienen alguna duda o pregunta, pueden contactarme a mí, pueden contactar a Carol, pueden contactar a todas las personas que han estado en el podcast. Son felices de ayudarles. La mayoría están en XDA Costa Rica. Yo creo que todos los que hemos venido aquí estamos en XDA Costa Rica y son súper felices de ayudarles y darles una mano si tienen algún problema. Últimas palabras, Carol, antes de irnos. Sí, bueno, primero agradecerte a vos por este espacio porque yo creo que es muy importante, como decías, conocer las diferentes áreas en las que estamos trabajando, las experiencias. Yo les digo a las personas que ahora que me estabas preguntando, las personas que están iniciando, es eso, mándense, estén como con toda la emoción y ganas de aprender bastante. De verdad que tenemos muchos recursos en los que podemos aprender y aprovechar, que esos como los que les recomendaba anteriormente. Y no le tengan miedo, sé que sí se siente, o sea, constantemente lo tengo, pero una vez que uno hace algo, aprende, habla con otras personas, el aprendizaje es muy grande, entonces aprovechenlo y en lo que les pueda ayudar en este camino, con todo gusto, ahí me pueden contactar. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. El gusto fue mío. Esto fue UX Al Suave. Nos pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook. Mi nombre es Francisco Bravo, su anfitrión. Hasta luego.